siendo y 35, para no demorar, ya estamos a jueves, vamos a comenzar con el segundo encuentro de este programa de actualización en psoriasis. Así que, bueno, Marisa, adelante con la presentación y el agradecimiento especial Bueno, bienvenidos a todos. Somos ya 42, esto va a ir creciendo. Como dijo Cris, bienvenidos al segundo encuentro de la jornada de actualización anual en psoriasis, organizada por SOARSO. Hoy tenemos el lujo de contar con quien fue mi profesor en inmunología, el profesor Jorge Hefner, profesor de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA y titular de investigador principal del CONICET. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber accedido a mis tantos WhatsApp y dar la clase. Calculo, Marisa, que habrá sacado una buena nota en Inmuno, ¿no? Pero les juro por Dios que aprobé bueno, no fui a final en inmunología por sus clases. No quiero ser chupamedia, pero, o sea, no lo voy a decir. Pero Okay. gracias a usted me terminó gustando inmunología. Bueno. Bueno, largamos entonces. Ya empezamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy lindo estar con ustedes. Y Marisa lo que me propuso es un tema que es un tema muy complejo, que es qué relación hay entre lo que es autoinflamación como fenómeno referido básicamente a mecanismos propios de la inmunidad innata y autoinmunidad referido básicamente a mecanismos propios a la inmunidad adaptativa, confluyendo obviamente en lo que es el daño tisular en última instancia. Y bueno, el tema no es fácil porque realmente hay ciertas cosas que sabemos, hay muchísimas que no sabemos. Y en realidad cuando empezamos a estudiar los detalles moleculares, para tratar de entender bien la historia natural de la infección o de la autoinmunidad en cualquiera de sus manifestaciones, realmente siempre hay eslabones perdidos que no lo sabemos. Entonces realmente creo que no podemos describir la historia natural de ningún proceso patológico, sí podemos comprender ciertas asociaciones o ciertos mecanismos efectores. Y el problema que tenemos con esto es que los límites, que para los que estudiaron inmunidad innata y adaptativa hace años atrás eran muy claros, los límites actuales en relación a qué es la inmunidad innata y qué es la inmunidad adaptativa, realmente los límites son en algún sentido más difusos. Entonces les voy a hacer una presentación general. Voy a escribir. Marisa, ¿me confirmás si está compartiendo la pantalla bien? Sí, está perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, este es el tema que vamos a hablar y vamos a decir dos palabritas introductorias. Obviamente que me pueden interrumpir en cualquier momento, no somos demasiados y vamos a charlar un poquito. Bueno, esto es un primer enfoque, ya que autoinflamación se refiere en forma genérica a mecanismos que conducen al daño o a la defensa propios de la inmunidad innata, y autoinmunidad se refiere a poner en juego mecanismos propios a la inmunidad adaptativa, digamos dos palabras para definir los campos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Las células de la inmunidad innata, hoy por hoy, consideramos que son no solo los leucocitos, sino el conjunto de las células del organismo, salvo los linfocitos T y B. ¿Por qué? Porque comparten ciertas características que en principio podemos definir como comunes. Todas estas células tienen un sistema común de reconocimiento. ¿Qué es lo que hay que reconocer? Agentes infecciosos o señales de estrés o daño tisular. Y utilizan un mismo mecanismo, y estamos hablando tanto de una célula epitelial, un neutrófilo o una célula dendrítica. Y la jerarquía de esos mecanismos de reconocimiento está dada por una gran familia de receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones. Todos estos reconocen las células de la inmunidad innata a través de un sistema que involucrará en conjunto 80 o 90 receptores distintos agrupados en familias, que son receptores de reconocimiento de patrones. Y por otra parte, linfocitos T y B reconocen un
absolutamente distinto. Expresan receptores antigénicos y lo que reconocen son epitopes a través del complejo receptor B o receptor T. Ahora, el punto esto de dónde empieza y dónde termina la inmunidad innata y adaptativa, el primer concepto no son compartimentos estancos, eso ya todos lo comprendemos en forma genérica, pero hay que ver qué significa eso en la realidad. La inmunidad innata, hoy por hoy, es la que comanda la orientación que toma cuando se pone en marcha la inmunidad adaptativa. Es decir, es el cerebro, la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa. Y ese cerebro se corporiza en una célula, que es la célula dendrítica, célula descubierta en los años 70 por Ralph Steinman en la Universidad de Nueva York, un médico clínico que terminando su residencia en medicina clínica, quiso investigar un poquito más. Cuando estudiaba patologías autoinmunes. Y descubrió esta célula. La célula dendrítica es la que orienta el curso de la inmunidad adaptativa. Es una célula de la inmunidad innata, pero en última instancia la que le dice al linfocito T diferenciarte en un perfil TH1, TH2, TH17, T regulatorio, etc. Entonces, si yo tengo que ver este primer enfoque de la interacción innata adaptativa, la inmunidad innata confiere la orientación, pone en marcha, porque es la que activa a la inmunidad adaptativa a través de las células dendríticas, pero no solamente la activa, sino que le dicen qué perfil diferenciarse, y no solo le dicen qué perfil diferenciarse, sino que le impone patrones particulares de migración. ¿Y por qué esta segunda flechita? ¿Qué relación hay entre inmunidad adaptativa y la innata? Que la inmunidad adaptativa, para actuar, en realidad lo hace a través de mecanismos propios de la inmunidad innata. Un anticuerpo, que es propio de la inmunidad adaptativa, puede actuar como anticuerpo neutralizante, que es lo que estamos tanto buscando en la infección por SARS-CoV-2. Pero en la mayoría de los procesos infecciosos y autoinmunes, los anticuerpos no actúan como neutralizantes. Actúan reconociendo el target y activando dos sistemas inflamatorios propios de la inmunidad innata, el sistema complemento y neutrófilos y macrófagos. Es decir, que la inmunidad adaptativa, en este caso, los anticuerpos, reclutan mecanismos propios de la inmunidad innata y les dicen dónde trabajar. Y si yo voy a los linfocitos T y estudio cada uno de sus perfiles, pasa exactamente lo mismo. Salvo los linfocitos T CD8 citotóxicos, que actúan directamente destruyendo células estresadas o dañadas, todas las células T, básicamente los distintos perfiles TCD4, lo que hacen es reclutar mecanismos de la innata. Una célula TH1 recluta a los macrófagos y los activa en un perfil inflamatorio y así defiende, por ejemplo, de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Una célula TH17 lo que hace es inducir una respuesta inflamatoria, reclutando mecanismos propios a los neutrófilos por una parte y propios al epitelio por la otra. Y todo es en este sentido, es decir, la inmunidad innata es quien activa y orienta el curso de la inmunidad adaptativa, y la inmunidad adaptativa para trabajar recluta mecanismos propios de la inmunidad innata. Por eso, cuando nosotros queremos ver el nexo que hay entre autoinflamación y autoinmunidad, parece el asunto del huevo y la gallina. Están tan intrincados que no es posible escindirlos porque distan mucho de ser compartimentos estancos. Y encima, en los últimos años hemos aprendido que circunscribiéndonos a los mecanismos propios de la inmunidad innata, muchos mecanismos de la inmunidad innata empiezan a compartir mecanismos que creíamos que eran privativos de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, las células NK se expanden. Siempre decíamos, los que se expanden, la expansión clonal es privativa de los linfocitos T y B. Y ahora sabemos que las células NK se expanden. Y hay diseños de vacunas que tienen la expansión de la NK como norte. Los macrófagos. Los macrófagos también desarrollan memoria inmunológica. ¿Cómo se llama? No es la memoria clásica. Se habla del macrófago del training, de macrófago entrenado. Y en función de esta variante de inmunidad tan propia a la inmunidad innata, es que hay todo un debate actual en relación a la infección por SARS-CoV-2, a ver si la BCG, como elemento entrenador en un perfil inflamatorio de los macrófagos, confiere protección frente a la infección o frente al curso severo de la infección por SARS-CoV-2.
Y en el campo de los linfocitos, hay linfocitos, y son linfocitos y derivan de un origen linfoide que la verdad que tienen propiedades que son características de la inmunidad innata. Por ejemplo, los linfocitos innatos, que pueden ser en un perfil 1, 2 y 3, que se asemejan en su fisiología a los linfocitos TH1, TH2 y TH17 respectivamente, pero no reconocen antígenos a través de sus receptores, porque no tienen receptores T funcionales. ¿Y cómo trabajan? Respondiendo a citoquinas al reconocimiento de PAM, y sin embargo comparten un linaje linfoide. Es decir, que hay una red intrincada de influencias entre innata y adaptativa que a veces no es fácil discernir. Pregunta. Y les doy medio minuto para que reflexionen. Tengo que correr esto. Niño que nace a partir de una madre sana. Entonces piensen un minuto, así se les generan en sus propias cabezas algunas dudas y partimos de eso para avanzar en este seminario. Un niño nace a partir de una madre sana. Tiene células T, células B y anticuerpos capaces de reconocer al virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, que su madre jamás vio y él tampoco. Segunda pregunta. ¿Tiene células T, células B y anticuerpos capaces de reconocer a la queratina? ¿Tiene células T, células B y anticuerpos capaces de reconocer péptidos antimicrobianos, por ejemplo, este péptido que parece jugar un rol importante en la psoriasis, que es LL37? ¿Tiene o no tiene? Medio minuto de reflexión. No aprende nada más para hacer una cosa, para poner una cámara. No sé si escuché una consulta. Sigo nomás. Si me quieren interrumpir, o a través de Marisa, como ustedes quieran, me interrumpen, ¿eh? Hagamos esto muy, muy informal. Si alguno en este momento quiere responder esas preguntas, se tira al azar. Para mí no tiene capacidad el niño de reconocer anticuerpos que en su vida, quizás el tema de la queratina puede que sí, porque intraútero puede ser, pero el virus del HIV, que es algo exógeno, no tendría por qué sus células B y T tener la capacidad de reconocerlo, y lo mismo pasaría con el LL37. Entonces diría, algunos sí y otros no. Ok. Mi respuesta, no sé si uno u otro se quiere tirar, también puede. Para mí tampoco. Es lo que pasa, que el sentido común, la respuesta inmune, es algo tan maravilloso, y no lo digo por ser inmunólogo, que realmente va contra el sentido común. Va contra el sentido común, y encima, esto que voy a explicar ahora, que algunos quizás lo han visto, pero como no se emplea en la práctica médica, más porque ustedes están todo el día corriendo de un hospital, clínica, consultorio, etcétera, no hay tiempo para sedimentar estos conceptos. La inmunidad es lo que ha básicamente revolucionado lo que es la biología molecular y celular, porque se la pasa rompiendo paradigmas. Recuerden que el paradigma clásico de la genética es un gen, una proteína. Recuerden eso. Y si nosotros tenemos 11.000 o 12.000 genes funcionales, lo que podríamos tener son 11.000 o 12.000 proteínas. Y ahí se nos acaba el acervo proteico que tenemos. Y la inmunidad, por un inmunólogo que ganó el premio Nobel, y como nadie le creía, estuvo al punto del suicidio, funciona de una manera distinta. Un niño cuando nace, antes, ya en el tercer trimestre, presenta centenares de millones de clones T y B capaces de reconocer la totalidad de antígenos microbianos que se puedan presentar. Nosotros nacemos y antes, tercer trimestre, tenemos clones T y B capaces de reconocer la glicoproteína 120 del HIV, que es la proteína receptora que interactúa con CD4 para proceder a la infección viral. Y tenemos clones B y T capaces de reconocer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ahora vamos a ver eso. Tenemos muchísimos clones. Y también estos clones B y T tienen capacidad de reconocer nuestras proteínas propias, cosa que en primera instancia parecería ser una mala inversión del tiempo en lo que es la ontogenia T y B.
Cuando yo nazco con millones de clones B y T. Veamos los clones B. Yo tengo millones de estos clones distintos. Y cada clon B tiene un receptor que es la inmunoglobulina de superficie. Olvidémonos del isotipo, que es IgM, IgD, y después hace switch isotípico. ¿En qué se diferencia el clon 1, el clon 2, el clon 3, 4, 5, 6, 1.000.000 de clones? ¿En qué se diferencian? Se diferencian únicamente en la especificidad de la inmunoglobulina de superficie. Este anticuerpo, que es la inmunoglobulina de superficie, cuando este clon 1 se active, va a producir y va a secretar estos anticuerpos que ahora los tiene incorporados como receptor. Y por más espacio no puedo dibujar millones de clones. Entonces, este que reconoce, qué sé yo, la GP120 del HIV, aunque jamás la vio. Este que reconoce la toxina tetánica. Otro reconocerá un epitope propio a la proteína de envoltura de SARS-CoV-2. Otro reconocerá autoantígenos. Nacemos ya con estos clones. Le hago una pregunta, Doc, porque acá hicieron un comentario. ¿Nacemos aparte de estos clones, con esta capacidad de reconocer antígenos externos, aunque nuestra madre no haya estado expuesta? Porque Claro, sí, es la naturaleza propia nuestra, digamos. Y ahora vamos a... Así es importante, porque además es tan contrasentido esto, contra el sentido natural, que uno lo estudia y después se lo olvida porque el sentido natural va a las teorías instructivistas. Las viejas teorías inmunes eran instructivistas. Yo tomo contacto con un antígeno y recién ahí genero el clon B o genero el clon T capaz de reaccionar, y eso es absolutamente falso. Nosotros nacemos con millones de clones, ¿de acuerdo? Se desarrolla en el tercer trimestre del embarazo, donde ya hay un sistema inmune que comienza a madurar. Bien. Y nacemos pero no solamente con clones capaces de reconocer lo extraño, sino también con clones capaces de reconocer el componente propio. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros tenemos, todo nuestro genoma no son más de 11.000 o 12.000 genes. ¿Cómo hacen 11.000 o 12.000 genes, que además lo necesitamos para otras cosas, para fabricar TSH, insulina, etcétera, para fabricar todo esto? ¿Cómo hacen con poquitos genes para fabricar millones de proteínas? Y con esto cayó en su momento todo lo que sabíamos de biología molecular y celular y provocó una revolución en el campo de la biología. La respuesta inmune, porque acá está la base de la autoinmunidad. La respuesta inmune genera una estrategia única. ¿Para qué? Para generar diversidad. Millones de anticuerpos y receptores distintos. Porque esta proteína, que es un anticuerpo, y este otro anticuerpo, son muy parecidos. Pero en esto, que son las regiones hipervariables o el dominio de reconocimiento, la secuencia primaria de este anticuerpo es distinta a este otro anticuerpo, que es otro clon. Entonces, como si yo estoy diciendo que hay millones de clones B distintos, significa que cada clon va a tener cada clon va a tener una proteína distinta, y por lo tanto iba a tener millones de proteínas distintas. Pero tenemos pocos genes. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Y hacerlo de esta manera es la única capacidad que tuvo, el único camino que encontró la evolución para con pocos genes generar muchas especificidades distintas, traducidas en anticuerpos diferentes. Pero tuvimos que pagar un costo. Es genial esto, nadie lo hubiese pensado. El sistema inmune trabaja, como les voy a explicar ahora, en 2 palabras, pero pagamos un costo, y el costo que pagamos es el autorreconocimiento. El modelo clásico de la fisiología de la genética involucra que un gen es una proteína. ¿Qué es lo que hace la respuesta inmune? Único sistema, todos los demás funcionan distintos. Bueno, esto es una secuencia de nucleótidos. Por ejemplo, supongamos que son 100 nucleótidos en una secuencia particular. Ok, el sistema inmune tiene la grandiosa capacidad de, bueno, tengo los 100 nucleótidos, pero en vez de albergarlos en un único gen, corto este gen en 3 fragmentos. Entonces, este gen se traduce, se colgó, ¿no? Sí, ya volverá. Sí. Ya Sí, volvió. sí, justo en el medio de la explicación.
A ver, ahí mando mensaje. Enzimas especiales, esta amarilla y ponerla abajo del rojo, la celeste arriba de todo, etc. ¿Cuántas proteínas diferentes puedo formar? Matemáticamente, y es así como ocurre, es lo que se conoce como factorial. Si yo tengo 3 segmentos, puedo formar 6 proteínas, 3 por 2 por 1. Ese es el concepto de factorial en matemática. Y si yo esto, en vez de ser 3, los mismos 100 nucleótidos, tengo enzimas que me permiten cortar segmentos y tener 5 segmentos. Con esta información genética, ¿qué puedo hacer? Puedo fabricar 5 por 4, por 3, por 2, por 1 proteína. Entonces, cuanto más segmentos tengo, voy a poder generar mayor diversidad de proteínas. Y eso es lo que hace el sistema inmune durante el transcurso de la ontogenia, en médula ósea para B, en el timo para T. Entonces vamos ahora a la próxima. ¿Y dónde funciona este sistema de múltiples fragmentos? Hay enzimas, que son básicamente las recombinasas RAC1 y RAC2, que agarran pedacitos de genes y lo intercambian. Este lo ponen abajo, este el otro, y el intercambio es aleatorio. Y entonces lo que tenemos en este esquema que utiliza tres segmentos tenemos esto, pero también el problema es que no hay un solo amarillo. Hay distintas formas de amarillo, distintas formas de verde, distintas formas de rojo. Y entonces esto que define el paratope del anticuerpo genera millones de paratopes distintos. Ahora, esta recombinación se produce antes de ver el antígeno, antes de ver cualquier cosa. Entonces es una recombinación absolutamente aleatoria, casual. Y entonces nuestro repertorio B durante la ontogenia, tercer trimestre de embarazo donde esa ontogenia alcanza la máxima expresión, va generando millones y millones de clones sin un patrón de especificidad predeterminado, sino en forma aleatoria. Y entonces reconoce cualquier cosa. Va a reconocer cualquier péptido del mundo microbiano, pero también va a reconocer el conjunto de péptidos de nuestras propias proteínas. ¿Se acuerdan que les mencionaba el costo? El costo de esta estrategia realmente hermosa para poder reconocer cualquier bicho que veamos, el costo es la autoinmunidad. Porque como la recombinación es aleatoria, esta recombinación se traduce en capacidad de reconocer componentes propios. Entonces, si yo vuelvo para atrás, un niño al nacer presenta centenares de millones de clones T y B, capaces de reconocer la totalidad de antígenos microbianos que se le puedan presentar, sí, pero también reconocer las proteínas propias. Y no es que la evolución se equivocó, sino la evolución no encontró otro camino para con pocos genes generar tantas especificidades que no sea el de la recombinación aleatoria. Y la recombinación aleatoria tiene el costo de la autoinmunidad. Todos nosotros tenemos clones capaces de reconocer péptidos propios, derivados de lo que a ustedes se les ocurran, de la TSH, de la insulina, de la quelatina, de los péptidos antimicrobianos, etcétera, etcétera. Algunos los tendrán más silenciados y otros menos silenciados. Entonces, insisto en esto, el repertorio BIT está conformado por millones de clones diferentes, cada uno de los cuales expresa un receptor antigénico particular. Se generan durante la ontogenia en los órganos linfáticos primarios, timo para los T, médula ósea para los B. Surge la pregunta, para entrar un poco en tema, en la temática general, ¿cómo se silencian esos clones autorreactivos que tenemos todos nosotros? Se silencian de dos grandes maneras, pero después vamos a ver que ese silenciamiento no implica la anulación. En una primera aproximación yo les podría decir que la respuesta inmune invierte tanto esfuerzo en atacar lo extraño como en silenciar sus propios clones autorreactivos, silenciar la autoinmunidad. ¿Cómo se silencian estos clones autorreactivos? En dos grandes momentos. Uno, en el transcurso de la ontogenia, es decir, durante el proceso que condujo a la formación de estos millones de clones. Pero en una etapa posterior hay un proceso de selección negativa, que lo vamos a ver por arriba, porque si no, no terminamos más. Y después,
una vez que los clones T autorreactivos salen a periferia por acción de células T regulatorias. Y es así, todos tenemos clones T y son silenciados por las células T regulatorias, sí, porque si no tenemos células T regulatorias, que es una patología autoinmune mortal, fatal, los clones lo que hacen es destruir directamente, es una patología autoinmune tremendamente grave que afecta al conjunto de los órganos. Y es la demostración básicamente de que estos clones se encuentran vívidos, coleando y realmente dispuestos a atacar nuestros propios tejidos a lo largo de toda nuestra vida. Y en gran medida, el hecho de que en la medida que nos volvemos más viejos, hay mayor predisposición a un conjunto de enfermedades autoinmunes, tiene que ver en gran medida con que las T regulatorias, particularmente las FOXP3 positivas, pierden en gran medida su regularidad. Estamos en el timo. Estamos en el timo. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando del primer mecanismo de silenciamiento. ¿Qué es lo que pasa? Durante el proceso de selección negativa, mueren por apoptosis muchísimos de los timocitos autorreactivos. ¿Por qué? Porque en el epitelio tímico medular, las células epiteliales tienen una capacidad única de presentar péptidos propios de todas nuestras proteínas, incluso de proteínas extratímicas. Para eso expresan un factor de transcripción muy particular, que es el factor de transcripción aire. Es decir, el epitelio tímico medular es como un mosaico que presenta todos nuestros péptidos. ¿Para qué? Para intentar silenciar a los clones T autorreactivos. Repito, el epitelio tímico medular es como un mosaico de péptidos propios que, si son reconocidos en ese estadio, en la selección negativa, muere el timocito que reconoce el péptido propio. Pero la mortandad no es absoluta. Y acá introducimos una complejidad. ¿Por qué surge el concepto de haplotipo? Porque las células T, las autorreactivas son las que queremos matar nosotros, van a reconocer más o menos dependiendo del haplotipo, es decir, del conjunto de alelos de clase 1 y 2 que presentemos nosotros. Y hay alelos que funcionan muy bien en este sentido y hay alelos que funcionan muy mal. Y si mi alelo particular funciona mal, no voy a poder silenciar decentemente mis clones autorreactivos y voy a tener mayor propensión a la autoinmunidad. Es decir, que tiene un carácter idiosincrático el asunto este del silenciamiento. Hay algunos que silencian mejor, otros que silencian peor. Recuerden, vuelvo al concepto de haplotipo, si una dendrítica va a activar a un linfocito T, requiere esto, moléculas de histocompatibilidad de clase 1 o 2, no importa, que presenten el péptido, en este caso el péptido propio. Bueno, algunos de nosotros tenemos moléculas que silencian mejor péptidos derivados de la queratina y otros tienen moléculas que presentan peor. Ese es el concepto de polimorfismo. Hay millones de haplotipos diferentes en nuestra población y en la población a nivel mundial. Y esto, no me voy a meter en psoriasis, porque la verdad que yo de psoriasis sé bastante poco, pero obviamente que esto ustedes lo manejan, hay ciertos haplotipos predisponentes, y entre los genes que predisponen al desarrollo de ciertas formas de psoriasis, uno de los primeros que se mapearon fue el cromosoma 6, y son las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, C. Las de clase 1 pueden ser A, B o C, se encontró una fuerte asociación con moléculas de clase 1. Y las moléculas de clase 1, su principal función es presentar péptidos. Entonces, esta asociación podría explicarse. Una primera explicación es que presente mal o que presente bien, pero que presente en forma distinta los péptidos. Y si presenta mal, va a haber ciertos péptidos derivados de proteínas nuestras que no sean presentados eficientemente en el timo y no logremos silenciar y energizar los clones T autorreactivos. Entonces, eso tiene que ver con la asociación de haplotipos. En una medida, después hay otras consecuencias, tiene que ver con la capacidad que tenemos de silenciar clones autorreactivos. Y repito, toda nuestra vida inmunológica trasciende a través de dos grandes caminos: combatir lo extraño y silenciar lo propio autorreactivo, que lo tenemos cada uno de nosotros. Y lo otro son las células T regulatorias,
Las más importantes son las células T regulatorias, FOXP3 positivas, ya sean naturales e inducibles, que tienen una tremenda capacidad de suprimir. No tenemos tiempo de ver todos los mecanismos, pero producen IL-10, producen TGF-beta, inducen la apoptosis de las células dendríticas, que son las que inician la respuesta inmune, consumen IL-2 a través de una expresión muy grande de la cadena alfa del receptor de IL-2, o interactúan con las células dendríticas e inducen la adquisición de un perfil tolerogénico por las células dendríticas. Pacientes que tienen mutaciones en el gen de FOXP3, que es el ABC de estas células, fallecen por fenómenos de autoinmunidad en forma generalizada. Y nuevamente, siendo al fenómeno general de autoinmunidad y particularmente asociado a psoriasis, hay muchísimos trabajos que hablan de la capacidad de las células T de regular la inflamación crónica que caracteriza al individuo que padece psoriasis, y después de ciertas manifestaciones más severas de psoriasis o mayor propensión a la psoriasis, cuando los pacientes tienen ciertas poblaciones de células T regulatorias comprometidas en su presencia o en su funcionalidad. Entonces, concluyamos la primera parte. ¿Cómo se silencian los clones autorreactivos? En el transcurso de la ontogenia, selección negativa por acción de células T regulatorias, pero el silenciamiento es relativo. Vamos a combatir toda nuestra vida silenciando esos clones preexistentes. Y encima tenemos un problema adicional, que también en el caso de psoriasis es relevante para algunos tipos, que es el asunto del mimetismo molecular. Por ejemplo, con antígenos propios a infecciones por estreptococos o estafilococos en piel. Todos nosotros, entonces, la base de la autoinmunidad, que se manifiesta en forma diferencial en nosotros, tiene que ver con la presencia constitutiva de clones T autorreactivos, que los silenciamos, pero siguen estando ahí. Inmunidad innata y adaptativa. Y ahora nos metemos no en autoinmunidad, sino en autoinflamación. Entonces, el título de autoinflamación sería, bueno, tiene que ver con mecanismos propios de la inmunidad innata. ¿Y qué es lo que reconoce la inmunidad innata? Antes nos preocupábamos por los linfocitos T y B autorreactivos. Ahora nos olvidamos un poco de los linfocitos T y B autorreactivos. Mientras que la inmunidad adaptativa, lo vuelvo a reiterar, reconoce epitopes antigénicos a través del BCR y del TCR, la inmunidad adaptativa, la innata, perdón, lo que hace es reconocer a través de los receptores de reconocimiento de patrones, PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, LPS, flagelina, ácido teicoico, ADN microbiano que tiene un patrón de metilación en sus bases distintas, pero también reconoce no solamente PAMs, sino también reconoce DAMs. Y ahí nos metemos en un terreno mucho más cercano a lo que es autoinmunidad, porque el daño tisular se asocia a la liberación de DAMs, y los DAMs gatillan la respuesta inmune innata. En realidad, tienen más potencia los DAMs que los PAMs para activar. Y repito, DAMs involucra daño. Siempre que hay un daño de cualquier naturaleza, daño isquémico, daño asociado a una infección, daño, hay liberación de DAMs. Y eso potencia la respuesta inmune innata y potencia la inmunidad adaptativa. De hecho, los ayudantes que nosotros usamos en las vacunas son DAMs. El hidróxido de aluminio, que funciona como el ayudante más empleado, es un DAMP. Y montones de otras moléculas lipídicas o motivos CpG, oligonucleótidos, son básicamente también DAMPs. Y los usamos para gatillar una respuesta inmune innata en el sitio de inoculación y potenciar la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué son los DAMPs? Son moléculas que usualmente se encuentran ocultas en el interior de la célula y son liberados por mecanismos de muerte, es decir, cuando la célula entra en un proceso necrótico. Son moléculas también presentes en mitocondria, que son liberadas al citoplasma, y son moléculas generadas por fragmentación de componentes de la matriz celular o de proteínas, entre ellos los péptidos antimicrobianos.
Entonces planteamos ATP, es un DAM, cristales de urato monosódico, estamos hablando de gota, proteínas nucleares que se liberan, y tengo que correr esto que me tapa, ADN o ARN propio. Fíjense, el ADN microbiano, ARN o ADN microbiano, ya sea viral o bacteriano, es característico como PAMP, con P, es un PAMP. El ADN nuestro o el ARN nuestro, nosotros no tendríamos que reconocerlo, porque si no estamos en problemas, estamos hablando de un paciente lúpico. Pero si el ADN o ARN se asocia, y ahora voy a explicar por qué, a moléculas catiónicas, y recuerden que los péptidos antimicrobianos suelen ser muy catiónicos, quiere decir que tienen mucha carga positiva, y el ADN o ARN tienen mucha carga negativa, se asocian y forman asociaciones muy estables. Y ese es un gatillo central, uno de los gatillos fundamentales en los fenómenos de autoinflamación. Todos los DAM se reconocen a través de familias de receptores de reconocimiento de patrones. No voy a hablar de ello porque sería muy aburrido. Receptores TOL, receptores NOD, receptores que reconocen, nuevitos estos, ADN citosólico, receptores que en el citosol reconocen ARN, muy importante lo que hemos aprendido de esto, de esta familia de receptores en el escenario de la infección por SARS-CoV-2, y receptores lectina tipo C que reconocen glicoproteínas cuando son muy ricas en residuos de manosa y fucosa, que no son las nuestras, porque nuestras glicoproteínas tienen mucho ácido oxálico, pero muy bajo contenido de manosa y fucosa. Veamos un poquito en detalle, que tiene que ver con alteraciones inflamatorias en piel. Las células dendríticas plasmocitoides, es un artículo el primero de esta serie de 2007, sensan. Células dendríticas plasmocitoides, ustedes las conocen, son células de la inmunidad innata que tienen una capacidad de producir interferones de tipo 1 1000 veces mayor que cualquier célula. Sensan el DNA propio, DNA mitocondrial o DNA nuclear asociado con péptidos antimicrobianos. Y esto gatilla una respuesta inflamatoria. Es uno de los primeros trabajos que habla del reconocimiento de los ácidos nucleicos propios por los receptores de reconocimiento de patrones. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es esto? Los receptores que reconocen ácidos nucleicos microbianos básicamente es el TLR7, TLR3, y acá falta dibujado el TLR8. ¿Dónde están? En endosomas. ¿De quiénes? De los macrófagos, células dendríticas, de las células epiteliales, etc. Ahora, cuando hay una infección, muchas veces el ADN microbiano, que está en el citoplasma, es tomado, pasa acá, al interior del endosoma y activa el sistema de receptores TOL. 3, 7, 8. En el caso de la infección por SARS-CoV-2 es 3, 7 y 8, que reconocen ARN, porque el 9 reconoce ADN, y estamos hablando en SARS-CoV-2 de un virus ARN. Si esto fuera ADN microbiano, nada más, no pasa nada. El asunto que lo que se demostró en ese trabajo y otros consecutivos es que también tienen capaces de activar la respuesta inmune innata por ácidos nucleicos propios, pero solo cuando esos ácidos nucleicos propios se asocian con proteínas catiónicas. ¿Por qué? Porque es la única manera que esos ácidos nucleicos que pueden alcanzar el citosol por permeabilidad de la membrana nuclear entren. Si no se asocian con péptidos catiónicos, no entran al interior del endosoma y no activan los receptores TOL. Entonces, cuando este paper sale, y que las células dendríticas plasmocitoides, el paper habla de las células dendríticas plasmocitoides que reconocen péptidos antimicrobianos, básicamente el L37, acoplado con DNA de nuestras células, y gatillan una producción de interferones de tipo 1 muy alto que perpetúan el tiempo una respuesta inflamatoria. ¿Por qué reconoce? Porque el DNA propio, al asociarse con péptidos microbianos, puede pasar del citosol al interior del endosoma y activar los receptores de tipo TOL. Entonces, hay un link importante en lo que es daño tisular y activación de respuesta inmune. No activa solo a los receptores TOL.
Este es un segundo trabajo. Hay muchísimos trabajos. En este caso habla no de la activación de receptores TOL, sino que estos complejos también pueden activar el inflamosoma, que es el sistema más importante de producción de interleuquina. Y la interleuquina junto 1 con 6 son las interleuquinas paradigmáticas como gatillos iniciales de inflamación. Más allá, obviamente, de todo el conjunto de citoquinas propios al perfil TH17 y el impacto que tiene eso en inflamación en piel. Ahora, veamos un segundo cómo trabaja esto. Este es el núcleo, esto es el sistema de Golgi, un sistema membranoso acoplado al núcleo, y esto es citosol. ¿Cómo funcionan estos receptores de reconocimiento de patrones? Por ahora no pasa nada, es una célula que está en reposo. Y aparece esto, que es un receptor en el RP3, quizás el más importante de los receptores de la familia NON, que se encuentra en el citosol. Y no pasa nada, tenemos millones de estos receptores. Pero cuando reconoce un DAMP, se activa y cambia su conformación. Y cuando cambia su conformación, se empieza a oligomerizar. Y forma esta estructura tan particular, que es la primera etapa. Es el receptor de reconocimiento de patrones que reconoció, por ejemplo, ATP, o reconoce el complejo que lo damos antes y crea esta plataforma. Pero hasta ahí no nos sirve para nada. Pero forma una plataforma, que acá la estamos viendo de arriba y acá estamos viendo la misma plataforma de costado. Y recluta esta plataforma una proteína adaptadora, que se llama ASC. Que nuevamente vuelve a polimerizarse ahora esta proteína adaptadora. Y esta proteína adaptadora, una vez que se polimeriza, obviamente esto ocurre en segundos, recluta la caspasa 1, la procaspasa 1, que es inactiva. Y este complejo tiene actividad enzimática cuando se activa y corta la caspasa 1. La activa y esa caspasa 1 es la que va a producir las formas activas de la interleuquina 1, de la interleuquina 18, de la interleuquina 33 y otras caspasas van a activar otras. Y se gatilla un fenómeno inflamatorio y corto acá. Entonces, daño tisular se asocia a través de la liberación de DAMP a la génesis de una respuesta inflamatoria, que potencia el desarrollo de fenómenos de autoinmunidad, pues genera el microambiente inflamatorio que va a proponer al desarrollo de respuestas de memoria. ¿De quiénes? De linfocitos T y de linfocitos B autorreactivos. Paso esto y termino con esta. Este es un artículo interesante, pero es un artículo que padece en un sentido las limitaciones de la comprensión real. Porque uno lee este artículo y lee otros tantos artículos, que este es un review de Carlos Topino, una excelente revista, y obviamente define psoriasis, y lo mismo hay para psoriasis, para lupus, para artritis, e incluso para reacciones más de hipersensibilidad como es psoriasis. Enfermedad celíaca, no psoriasis. ¿Cómo es este mix de autoinmunidad y enfermedad autoinflamatoria? Que es característica de psoriasis, pero también es característica del conjunto de los padecimientos autoinmunes. Y este review se queda corto, y lo admite. ¿Por qué? Porque somos incapaces de conocer cuál es la historia natural de la infección. Tenemos baches por todos lados. Y después tenemos tremendos hallazgos. En el caso de psoriasis, bloquear IL-23, bloquear IL-17, pero que bloquear es tremendamente importante desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente, nadie lo discute, pero no explica la génesis del proceso que conduce a la psoriasis, como tampoco explica la génesis del proceso que conduce a otras manifestaciones de autoinmunidad.
Entonces, ¿qué podemos concluir? Que tenemos un conocimiento fragmentado. Se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Hasta el momento que nosotros no podamos reconstruir la historia natural, no vamos a comprender cuáles son los mecanismos subyacentes y tampoco vamos a comprender realmente cuál es el link que hay entre el componente inflamatorio propio de la innata y el componente inflamatorio que gatilla la respuesta inmune adaptativa. Y corto ahí, así tenemos oportunidad de charlar si es que tienen algunas dudas. Bueno, Cris, ¿querés hablar vos? ¿Querés que hable yo? No, dale, dale. Bueno, la verdad es que creo que nos dejó a todos, Doc, muchas gracias la charla, creo que nos dejó a todos como, no creo que haya 1000 preguntas porque todos nos vamos a sentar a leer y aprender un poco más de lo que dijo. Yo tengo unas preguntas, no sé si algunos tienen otras, pero bueno, todos podemos ir diciendo. A mí me queda una duda después de todo esto que escuché, que es, ¿existe realmente una enfermedad autoinmune y una enfermedad autoinflamatoria, o hoy hablamos de una autoinflamación? Mira, existen ciertas patologías que tienen un sesgo mucho, por ejemplo, fiebre mediterránea. Síndromes febriles que se asocian paradigmáticamente a la activación del inflamosoma. ¿De acuerdo? Pero son enfermedades, son muy poquitas. Y ya se han encontrado también trastornos de autoinmunidad. Vos tomemos otra patología, qué sé yo, enfermedad de Crohn. ¿Tiene un componente inflamatorio propio de la inmunidad innata? Sí, pero también tiene un componente propio de la inmunidad adaptativa. Entonces, sí existen fenómenos inflamatorios donde parece que el componente de la inmunidad adaptativa juega un rol muy, muy accesorio, pero no estamos hablando en absoluto de las enfermedades de mayor prevalencia. Estamos hablando de enfermedades de muy, muy baja prevalencia, que nos sirve un poco para entender y tratar de llegar a arribar a alguna terapia y para tratar de comprender cómo funciona la respuesta inmune. ¿Sí? Pero esto no es privativo de lo que es autoinmunidad. Todos nos hemos convertido en especialistas de la infección por SARS-CoV-2, que claramente es un proceso infeccioso. Es claramente un proceso infeccioso. Sin embargo, gran parte de los padecimientos, incluso en la forma aguda, tienen que ver con la formación de autoanticuerpos. Y entonces tenemos autoanticuerpos contra plaquetas, contra fosfolípidos, contra neutrófilos. Tenemos autoanticuerpos en cualquier proceso infeccioso. Donde vos tenés una noxa también. Entonces, salvo algunas patologías muy, muy particulares, siempre tenés los dos mundos que confluyen, ¿sí? Y complica mucho la comprensión. Otra pregunta que yo tenía es, hoy en día está muy en auge hablar de todo el tema de la microbiota, ¿no? Y cómo las modificaciones de la microbiota muchas veces te pueden predisponer a enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, microbiota y psoriasis, microbiota y enfermedad inflamatoria intestinal. Mi pregunta y mi duda es, el tema este que tenemos de daño tisular, de autoinmunidad, autoinflamación, o lo que querramos, como querramos llamarlo, ¿viene más para usted de afuera hacia adentro? Como diciendo, tenemos una alteración de la microbiota que nos predispone a después gatillar toda esta cascada inmunológica, o nosotros nacemos con un sistema inmunológico predispuesto a hacer una inflamación que después hace que nuestra microbiota se altere. ¿Viene de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, o las dos confluyen, o es Las dos, Marisa. El problema es siempre buscar la variante más complicada y seguro que va a ser la razón. Las dos. El asunto de la microbiota es un tema que no solo está de moda, porque hay temas de moda que son poco relevantes, tremendamente relevantes. Pero, por ejemplo, hay cuestiones en cosas que a mí me resultan más cercanas porque estamos colaborando con algunos grupos. Las terapias antineoplásicas tienen resultados absolutamente distintos, ¿sí? Si vos modificás la microbiota. En general, la microbiota tiene propiedades antiinflamatorias. Pero hablar de propiedades antiinflamatorias es demasiado genérico, porque el asunto es que bloqueás. Y incluso modula en el control de la microbiota en los últimos 5 o 6 años, en un tema cercano a la especialidad de ustedes, tiene mucho que ver con el perfil TH17.
Cuando el perfil TH17 se describe autoinmunidad es perfil TH1 o perfil TH17. Y después lo que encontramos que el control de las superficies epiteliales, el control fisiológico, tiene que ver con una actividad acotada del perfil TH17. Y si esa actividad del perfil TH17 compromete demasiado, tenemos un fenómeno inflamatorio también. Algo parecido pasa la flora, la microbiota normal. La microbiota normal, no pasa nada con la microbiota normal. No pasa nada mientras vos seas inmunocompetente. Pero en un paciente HIV positivo, en el primer mes de la infección, no hablo de años sin tratamiento, obviamente, en el primer mes de la infección, lo que tenés es una depresión de todo el compartimento T de mucosas, porque no tenés cómo frenar básicamente a la flora si no tenés inmunocompetencia a nivel de los linfocitos T. Entonces yo diría que viene de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ok, Es así, las dos cosas. Mari, no sé si está Vero ahí, la veo que seguro quiere preguntar, ya te veía ahí. Ay, hola, ¿cómo les va? Gracias, doctor. La verdad, excelente, qué manera tan linda de explicar. Yo le quería preguntar, obviamente, a lo mejor preguntó algo que es muy obvio, pero con lo que usted dijo de la FOXP3, porque esto nos pasa ahí en psoriasis, es uno de los mecanismos que se van perdiendo y justamente se disregula esa inmunidad y ahí pasamos a la autoinmunidad. Se vio en biopsias que cuando uno pone los tratamientos, por ejemplo los biológicos, todo eso se revierte y de alguna manera se recupera esa función enzimática y la propiedad correcta del linfocito. Entonces mi pregunta es, ¿realmente tiene que ver entonces, llevamos cierta información, cierto déficit, o es el microambiente que de alguna manera influye en lo que vamos a expresar? Y tenemos entonces alguna posibilidad, digamos, remota en otro lugar que no sea la propia expresión. No sé si se entiende lo que dice. Sí, se entiende, Verónica. No, y no es ninguna pregunta obvia, es una pregunta compleja y absolutamente atinada la tuya. En el terreno de psoriasis, en un sentido, ustedes tuvieron mucha suerte, porque no es lo que tenemos en otras patologías autoinmunes, que realmente no avanzamos nada, lupus, artritis, Crohn, qué sé yo, porque ustedes encontraron un conjunto de blancos que no son redundantes, y estoy hablando de IL-23, IL-17, etc. Entonces, cuando vos encontrás algo tan claro como un blanco no redundante, encontrás un blanco terapéutico que es excelente. Si nosotros lo que sí sabemos es, y si no te contesto bien, pregúntame de vuelta y tratamos. En el caso de ustedes, particularmente en la inflamación propia a lo que yo conozco, que es psoriasis, que realmente no es demasiado. Si yo suprimo la inflamación y la suprimo bloqueando IL-17 y IL-23, aumento muchísimo en piel el reclutamiento de células T regulatorias FOXP3 positivas. ¿Cómo surgen? Hay dos grandes compartimentos de células T regulatorias FOXP3 positivas. Una las naturales, que nacieron con vos, y otras son las inducibles. Cuando vos tenés un foco inflamatorio, y ese foco inflamatorio es grande, todo lo que es T regulatorias inducibles tiene un defecto tremendo en su producción y expansión. Defecto tremendo. Si yo logro suprimir un mecanismo efector de la inflamación y logro bajar la presencia de citoquinas inflamatorias, sabemos que aumenta la disponibilidad de interleuquina 2 en los órganos linfáticos secundarios y eso propende al desarrollo. Entonces, no sé si eso tiene que ver con la pregunta. En absoluto es obvia tu pregunta. Sí, porque claro, ahí usted dijo algo y me hizo acordar, es verdad, la interleuquina 12 por eso también tiene ese valor para nosotros. Cuando vimos que si no la inhibíamos, mejorábamos algo más y de hecho no empeorábamos. Algo que podía ser compensatorio para que suba todo esto. Y después lo otro que también usted dijo muy bien, que dentro de nosotros está en la autoinmunidad, la LL37, que es el péptido antimicrobiano. Lo que yo no sabía, todo lo que dijo usted de la parte catiónica y aniónica, porque eso se entiende, claro, porque tenemos inflamación, tenemos rotura, tenemos necrosis, tenemos vascularización.
se libera toda esta parte de ADN y ahí vienen todos los toll-like con todo esto que es catiónico aniónico, como usted dijo. Es el transportador. No, usted un cuento, maravilloso. Es un cuento que a veces no termina bien y ustedes lo saben. No termina, es verdad, tenemos huecos. Pero es verdad, es el transportador, la molécula catiónica es el transportador que le permite al DNA entrar a un lugar que tendría que ser virgen de la penetración de cualquier cosa nuestra, el interior de los endosomas. Y esto permite el transporte y ahí se arma un barullo total y absoluto. Estaban preguntando por mensajes si sirve para todo esto de la inmunidad, autoinmunidad, autoinflamación, tomar probióticos orales, si ayuda en algo. Mira, no es el tema mío. Yo lo que he visto es que en algunas patologías inflamatorias sí sirve y en otras es como que hay un verso total y absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, luego de un régimen antibiótico importante, bueno, tiene que ver eso. Vos fijate que en relación al fenómeno de trasplantes y fenómenos inflamatorios hacemos otras cosas que suenan desagradables, pero que andan muy bien. Digamos, en ciertas patologías el transporte de materia fecal, que es básicamente transportar toda la microbiota, realmente en algunas patologías los resultados son sorprendentes. Entonces sí, recomponer una flora microbiana es muy, muy importante. Quizás se exagera mucho la aplicación de esto, habría que estudiarlo en cada caso, pero quizás ustedes sepan más que yo, porque yo la verdad que no estoy en tema. Bueno, si no hay más preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Nora, ¿tenés una? Ahí. Ponete el micrófono, a ver. Hola, ¿qué tal? La estaba escribiendo, pero bueno, ya está. Y le iba a preguntar, porque ahora vio que usted habla realmente de tanto de los tratamientos que tenemos con antiinterleuquina 17, pero bueno, ahora nuestra vedette es la antiinterleuquina 23, y le quería preguntar qué opinaba como la interleuquina 23 realmente como una interleuquina reguladora y justamente que no influye, por ejemplo, para el tema de la interleuquina 12, a diferencia de otra molécula que teníamos que era antiinterleuquina 12-23 y esta es mejor. ¿Opina que es realmente reguladora? La interleuquina 23, como todo el perfil TH17, tiene un aspecto muy paradojal. Puede ser inflamatoria o reguladora, dependiendo en gran medida de los niveles que se produzcan. Y fíjense, yendo a la pregunta tuya, que es muy interesante. Cuando hablamos de plasticidad en la respuesta T, nos estamos refiriendo a la plasticidad de los linfocitos T naive, ¿no? El T naive se puede diferenciar en TH1, TH2, TH17, T regulatorio. Pero ahora sabemos que los perfiles T efectores pueden interconvertirse. Y si hay una interconversión que nadie duda, es TH17 T regulatoria. Es decir, en ciertas circunstancias las TH17 pueden asumir un perfil regulatorio. Y en fenómenos inflamatorios se ha visto que las T regulatorias pueden adquirir un perfil inflamatorio mediado por TH17. Y la interleuquina 23 es regulatoria porque es la que amplifica los clones TH17. Pero además la IL-23 tiene otros condimentos que modula también lo que es la estrechez de las reuniones epiteliales adyacentes, etc. Entonces, de acuerdo a cuáles sean los niveles, va a priorizar más su faceta proinflamatoria, su faceta regulatoria, pero también es una citoquina regulatoria, ¿de acuerdo? Cosa que no la comparten todas las citoquinas, porque no todo es tan relativo. Interferón gamma, no hay con qué darle, interferón gamma es inflamatorio, la interleuquina 12 es inflamatoria. En vez, el perfil TH17 tiene este sesgo diferencial y las citoquinas en su entorno también. Muchas gracias. No, por favor, Nora. O sea que si bloqueamos la 23, discúlpame, si bloqueamos la 23 en un paciente con psoriasis, ¿podríamos llegar a tener la posibilidad de un brote inflamatorio? Bueno, evidentemente no lo tienen porque anda muy bien el tratamiento. Anda perfecto, pero bueno. Anda muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos en sistemas experimentales, etcétera, pero evidentemente el sistema en el paciente, que es lo que preocupa en última instancia siempre, anda muy bien.
anda muy bien. Entonces, sí, en muchos sistemas, en otras patologías infecciosas adquiere este perfil regulatorio, y en otras patologías es muy complicado, porque, por ejemplo, IL-23 y lupus, hay de todo, es una complejidad total, digamos. Vuelvo a esto, en la patología en la cual ustedes se especializan, que realmente se ha avanzado muchísimo, muchísimo, es de las pocas afecciones autoinmunes donde se le puede dar una solución al paciente. En otras es una batalla constante que dura toda la vida del paciente, ¿no? Eso además porque ustedes son excelentes médicos, no solamente por el tratamiento. Lo amamos. Doctor, ¿y estaría bien entonces hablar de que hay linfocitos T17 patogénicos? ¿O Sí. es que en realidad hay un grupo que está en demasía y sobreregulado y demás? ¿Está bien esa terminología? Sí, claramente. El perfil TH17 puede cumplir un rol homeostático y también un rol patogénico, dependiendo del entorno de desafíos que enfrente, PAMS, DAMS y citoquinas inflamatorias. Entonces, lo que digo es que es algo casi privativo del compartimento TH17. Las TH2, ¿qué hacen las TH2? Las TH2 propenden al desarrollo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, asma, alergia, etc. Las TH1, perfil inflamatorio. No conozco ningún escenario que las TH1 hagan otras cosas. Las T regulatorias, cuando son T regulatorias, suprimen los fenómenos inflamatorios. Todo lo que acompaña a las TH17 tiene esa dualidad. Ok. Cris, ¿querías decir algo vos? No, me parece interesante el tema de las TH17 porque, ¿se acuerda cuando primero era todo inhibir la interleuquina 17, después pasamos a las 23 y este concepto de inhibiendo la interleuquina 23, conservar parte de los linfocitos TH17 no patogénicos? Y por otro lado me pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Porque me interesó esto que dijo usted, porque ya conozco que se han empezado a ver pacientes que han tenido reacciones inflamatorias intratratamiento con interleuquina 23, inhibidor de interleuquina 23, con lo cual me pareció muy interesante su comentario acerca de la posibilidad que el bloqueo completo de IL-23 tampoco, digamos, bloquea del todo la posibilidad de generar reacciones inflamatorias de otro tipo, ¿no? No esa por ahí exactamente psoriasis, un poco como vemos en las paradojales, por ejemplo, con el bloqueo de TNF-alfa. Claro. Es un tema, he leído, pero leí solamente en relación a lo que vos decís, Cristina, leí abstract, me tendría que meter más en tema para opinar por seriedad, pero bueno, sería raro, digamos, que en una fracción de los pacientes que arrastran ciertas condiciones predisponentes, por ejemplo, alelos predisponentes o polimorfismos en otras proteínas que generen ganancia en la reacción inflamatoria, el bloqueo in eternum de IL-23 por años y años no se asocia en una fracción de los pacientes a un retorno a ciertas actividades inflamatorias. Pero yo por lo menos, tendría que ver bien los papers para poder opinar algo serio al respecto. Entonces se nos va a poner al día para la próxima. Juro que sí, Marisa, juro que sí, pero me tenés que dejar primero que termine la pandemia, que no está terminando en absoluto, sino todísimo lo contrario. Dios, no terminamos más. Bueno, no sé, si no hay más preguntas. Le podríamos hacer la pregunta del millón, es si va a terminar la pandemia, como Va a terminar. Va a terminar. Mirá, a ver, yo te cuento, por ejemplo, un día en nuestra vida. Hoy nosotros acá en el centro, que nosotros somos un centro de investigación, no de diagnóstico, empezamos a hacer diagnóstico porque hay muy poco testeo en el país, entonces reconvertimos el instituto. Y tenemos 100 personas laburando acá en el piso 11 de la facultad. Hoy llegaron 2.000 muestras. Digo, para que vean que no tenemos 23.000 nuevas infecciones. Tenemos por lo menos el doble. Nosotros trabajamos con todo, con La Matanza, con OSDE, con, qué sé yo, San Luis. Nos llegan 300 muestras de San Luis que no tiene capacidad de testeo. Vos fíjate lo que pasa. San Luis. Nosotros vienen de San Luis acá todos los días. 300 o 350 muestras. El nivel, como es un testeo periférico de áreas no calientes, de positividad en las planillas, era normalmente del 1 o 2%. San Luis, nada que ver con AMBA.
¿Qué por ciento de posibilidad tenemos ayer y hoy? 15%. Es decir, pasar el 1 2. OSDE, clase media, porque hay que pagar OSDE. Clase media, básicamente capital. ¿Cuál fue el nivel de positividad de hoy en nuestras planillas de OSDE sobre la base de 350 muestras que ingresaron? 59%, cuando tiene que ser un 10%. 59. Cuando tenés 59, que significa que estás testeando menos. Significa que por lo menos tenés el doble o el triple de infectados. Matanza, detectar, 55%. Es decir, que en realidad hoy por hoy no tenemos 23.000, sino tenemos por lo menos 50.000. 50.000 y en una pendiente. Y lo otro que tenemos, que estamos trabajando con un consorcio de institutos de CONICET, es, ya sabemos que penetraron las variantes P1 y las variantes B117, P1 de Manaus, B117 Río. de Brasil y de Reino Unido. Estábamos pensando que la circulación era marginal, porque hace 2 o 3 semanas se encontraba en algunos hisopos, pero muy poquitos. Y hoy estimamos que alrededor del 10%, hoy a solo 2 semanas, tienen que ver con la circulación de estas variantes. Es decir, que el escenario posible es que de acá a 3 o 4 semanas, de acá a un mes, la variante B117, que tiene 70% más de transmisibilidad, comienza a ser la variante predominante en el país. No logramos frenarla. No entró Y las la vacunas que hay hoy en día dando vueltas. Sí. Porque yo una vez escuché que la de AstraZeneca no tenía, por ejemplo, la efectividad suficiente para la de la cepa británica. Cambiamos de tema, ¿no? Pero no importa. Para la británica. Estamos todos preocupados. El resto de las vacunas para estas cepas, ¿cómo andan? Para la de Manaus, por ejemplo. Hoy por hoy hay 3 variables de preocupación. Con la británica todas las vacunas protegen igual. 100% de eficacia, 100% de eficacia frente a casos graves, 90 o 80% frente a casos moderados y leves. ¿De acuerdo? Todas protegen. El problema es Sudáfrica, evade. La variante sudafricana muy peligrosa. Oxford AstraZeneca hizo una campaña en Sudáfrica sobre la base de 3.000 personas jóvenes vacunadas y la protección que confirió frente a la variante sudafricana fue mínima. Tal es así que Sudáfrica vendió sus vacunas Oxford AstraZeneca porque no le están sirviendo. P1 está en el medio. P1 está en el medio entre P1 es Manaus, ¿no? Así es, P1 es Manaus. Está en el medio. Evade la respuesta inmune, evade, que es lo que explica que en la región de Manaus teníamos un 70% de infectados en la primera ola, inmunidad de rebaño natural, llegó la segunda ola y se volvió a infectar la gente en Manaus, colapso total y absoluto. Y nosotros justo ahora, la semana que viene, empezamos a estudiar la actividad cruzada de los plasmas de los pacientes vacunados con la cepa de Manaus, la cepa P1 de Manaus. La idea que hay es que va a evadir parcialmente, pero si la evasión es parcial significa que las vacunas siguen andando. Es decir, si vos tomás, el Ministerio de Salud de la Nación publica la semana pasada 2,5 millones, seguimiento de 2,5 millones de personas vacunadas con la primera dosis de Sputnik en la estrategia. Y vos tomás cómo se infectan a día 14 o en adelante, bajó la tasa de infección un 90%. Es decir, que las vacunas siguen funcionando. Y el personal de salud, que sufrió tanto la primera ola, tanto, con muchísimos fallecimientos, obviamente, ese personal de salud hoy se está infectando entre 8 y 9 meses menos, cuando todavía no llegamos al 100% de inmunización del personal de salud. Es decir, ese es el mensaje que desesperadamente uno querría dar. Necesitamos 3 meses. ¿Sí? Aunque lleguen van a ir llegando las vacunas. No como se planteó originalmente, para nada. Llegan muchísimos menos de las que están llegando, pero necesitaríamos cubrir a las personas mayores de 60 años para tener un universo de tranquilidad. Necesitamos 3 meses. 3 meses para llegar y poder vacunarlo. Pasa que la situación de estrés, hoy nosotros trabajamos con Casa Cuna, con el Hospital Fernández, con el Hospital de Clínicas. Ustedes lo saben mejor que yo. En algunos hospitales ya no hay camas, no de terapia. No hay camas. Es verdad. Las grandes obras sociales, OSDE, por ejemplo,
internó 2 o 3 pacientes en el hospital de clínicas porque no había camas en la red de hospitales que tiene. Y empieza, pero entonces, estos 2 o 3 meses son críticos totalmente en el marco de la problemática, un sector de la sociedad que no respeta, las medidas de restricción van en el sentido de lo correcto, hay que ver si nos quedamos con estas o avanzamos más. Necesitamos 3 meses para construir una realidad distinta. El asunto que pintan muy mal las próximas semanas o el próximo mes. Muy mal pesan. Doctor, le hago 2 preguntas, perdón, no estamos excediéndonos, pero 2 preguntas que son como candentes, porque los pacientes están como desesperados que se dan la vacuna y se quieren testear anticuerpos. ¿Es útil el testeo de anticuerpos para realmente saber si, como dicen los pacientes, no, porque no tengo anticuerpos, entonces la vacuna no me prendió, no me sirvió? Esa es una. ¿Y cuál es su opinión acerca de una dosis versus 2 dosis? Bien, las 2 preguntas confluyen a un punto y voy a ser absolutamente sincero porque nosotros estamos estudiando esto. Y las autoridades a veces nos dan bola y a veces no nos dan bola. El sistema de dosis únicas con Oxford AstraZeneca ya lo estudiaron en el Reino Unido con millones y millones de personas. Y anda muy bien. Anda muy bien y confiere una gran protección. Y lo mismo nosotros lo estudiamos acá en Sputnik sobre la base de 1000 y pico de profesionales de la salud vacunados. Muy bien, el 90 y pico % se lo convierte al día 21. Un mundo es Oxford y Sputnik, que son vacunas a vectores adenovirales. Oxford tiene esa complicación, pequeñísima, pero tiene. Es decir, la frecuencia de eventos trombóticos considerados a todas las personas vacunadas con Oxford, independientemente del grupo etario, no hay diferencia entre vacunados y no vacunados. Pero las personas jóvenes, particularmente las mujeres jóvenes, si vos tomás el rango de 30 a 50 años, hay una mayor incidencia de fenómenos trombóticos. Mínima. ¿Qué significa mínima? 1 en 250.000. Pero existe. Muy chiquita. No se desaconseja la vacuna, pero hay que saberlo. Sinopharm es otro mundo. Es una vacuna a virus inactivado, a virus entero inactivado. Y la inmunogenicidad de Sinopharm es menor. Entonces, así como la estrategia de dosis únicas es excelente para esas 2, nosotros tenemos, cuando digo nosotros no es el gobierno, porque no integramos eso, nosotros lo que hacemos es el estudio y les presentamos los datos. Otra cosa es si lo toman o no lo toman. La inmunogenicidad de Sinopharm es menor. No está claro porque ¿qué nivel de anticuerpos vos necesitas generar? Por ahí incluso generás protección sin tener niveles protectores de anticuerpos porque generaste una respuesta de memoria. Entonces, con las otras 2 no hay dudas. Con Sinopharm nosotros que estudiamos y hacemos los estudios poblacionales de profesionales vacunados, tenemos esa duda. Es decir, el sistema de una dosis con Sinopharm, ¿es adecuado o no? Entonces vamos a tu pregunta. ¿Hay que medirse anticuerpos como recomendación genérica? No, porque no hace falta. Ahora, nosotros mañana iniciamos un estudio. ¿Con qué pacientes? Con pacientes dializados. Lo hacemos junto con el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, vacunados con Sputnik, que son pacientes muy ajetreados porque van 3 veces por semana a dializarse. Son pacientes de riesgo. Entonces, en esos pacientes sí vamos a estudiar la respuesta de anticuerpos. Entonces, si decimos que todo el mundo se mide anticuerpos, es un bolonqui total y absoluto, pero con los pacientes es otra situación, porque es distinto. Un paciente vacunado que tenés una terapia inmunosupresora, que tenga un nivel de anticuerpos neutralizantes importantes, y otro en el cual vos estás especulando que hay una respuesta de memoria subyacente. Y el médico tiene que saber eso, porque te da una idea, más después de un año de encierro, entonces te da esa idea. Bueno, gracias. Una sola preguntita le puedo hacer, Cris. Dale. No. 2 charlas por una, gracias. Porque me preguntaron los pacientes y lo hice en un grupo y cada uno me dijo otra cosa. Jorge, pacientes que tuvieron COVID y me dicen, ¿en qué tiempo me puedo vacunar para digamos, la vacuna contra el COVID? ¿Qué tiempo? Porque uno dice 15 días, otro dice 3 semanas, otro 3 meses, y la verdad que no sé qué decirle. Mira, el asunto es sí, no es muy racional.
la indicación. Como tampoco es tan racional distanciar la vacuna antigripal o antineumocóxica, tampoco uno tiene. Pero bueno, claro. acepta la recomendación porque si no esto cada uno hace lo que quiere, que son los 15 días que vos mencionás. Sí. Ahora, la idea es esperar 3 meses. Ahora, en esa idea confluyen dos cosas. Una primera cosa, que si lo haces muy cercano a la infección por SARS-CoV-2, las reacciones inflamatorias asociadas a la vacuna parecen ser más importantes. Nada del otro mundo. Pero también impacta el hecho de que en un escenario de pocas vacunas, sabiendo que los previamente vacunados están en un 80% protegidos, no gastemos las vacunas. El previamente vacunado tiene una ventaja. El previamente infectado tiene una ventaja. Con una dosis de cualquier cosa que te des, tenés una cantidad monstruosa de anticuerpos. Ese es un trabajo que estamos haciendo con Leloir. Es decir, alguien que no está infectado se da dosis 1 o 2 de Sputnik, muy bien de anticuerpos. Alguien que se infectó con una sola dosis tiene 10 veces más que el no infectado con las 2 dosis. Y tenemos datos similares con Sinopharm, etc. Es decir, el booster de la respuesta inmune que confiere una primo infección realmente es impresionante. Doc, esta es otra pregunta caliente y ya no lo molestamos más, pero también el tema de la sugerencia de suspender el metrotexate durante una semana post vacuna. ¿Cuál sería el racional de ese? ¿Por qué no con otras drogas? O sea, que es algo que se estableció no antes y sí una semana después. En general, el criterio que nosotros tenemos y charlamos con algunos colegas del exterior, no recuerdo justo con la indicación. Si vos tenés una medicación inmunosupresora, cual fuera, cualquiera, y vos opinás que podés distanciarla, ¿sí? Y sin afectar obviamente la calidad de vida del paciente, distancialo. Pero eso lo aplicaríamos a cualquier terapia inmunosupresora. El punto es que muchas veces no podés distanciarlo. Entonces la indicación es, perfecto, bajo el régimen inmunosupresor lo inmunizás igual, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes con leucemia B, que vos le das rituximab y que se quedan prácticamente sin linfocitos B, siempre se quedan con el residuo, los vacunamos igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí medimos anticuerpos para ver qué respuesta tienen. Pero aun cuando la respuesta sea 10 veces menor en esos pacientes que en un paciente sano, tienen algo, tienen respuesta de memoria B y respuesta de memoria T. Vos fíjate que en la propia infección por SARS-CoV-2, los pacientes con enfermedad de Bruton, que no tienen linfocitos B, es decir, son agamaglobulinémicos, hacen neumonía bilateral y después resuelven la infección. Y la resuelven a expensas de la respuesta T. Es decir, salvo los pacientes con antecedentes severos de hipersensibilidad, es decir, shock anafiláctico, o con enfermedades desmielinizantes, y ahí el que decide es el médico tratante, en general la recomendación es a todos. Perfecto. Buenísimo, clarísimo, doctor, la verdad, un lujo. No hay ningún lujo. Permanecemos en contacto y obviamente estamos acá, vivimos acá, así que estamos 800 horas por día. Así que un gusto hablar con ustedes y a través de Marisa, Cristina, estamos hablando cuando ustedes quieran y vamos compartiendo las distintas experiencias que tenemos ustedes y nosotros. Un gusto. Se nos pone a Muchísimas estudiar gracias. sobre interleuquina 29, Doc, porque Bueno, termina la pandemia y ahí va mi mensaje por WhatsApp de vuelta. Pero Hola, Doc. Marisa, espera que termine la pandemia, por favor. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y que permanecemos en contacto. Gracias Marisa, gracias Cristina, gracias a todos. Gracias, chao, chao. Chau, chau. Gracias.